Roll the Dice, una de las mejores canciones de este excelente álbum, de este proyecto llamado Devil's Train, del cual yo lo estaba comentando antes con Jorge a micro cerrado. La primera vez que lo escuché no había visto la hoja de prensa, no sabía qué músicos estaban involucrados, pero dije, vaya pedazo de álbum, qué buenas canciones, qué rock más fuerte, y de verdad pues es un placer poderles tener aquí como invitados, y vamos a hablar con ellos con la ayuda también de Yorgos Gomas, un hombre conocido por sus habilidades idiomáticas y sexuales, colaborador habitual de Mariskal Rock y de nuestra revista La Heavy, que como os digo, pues además como tiene compatriota, porque uno de los miembros de Devil's Train es griego, aunque creo que van a hablar en inglés, va a ayudarnos con el tema de la traducción. Bueno, primero de todo, welcome to Rockstar. Hola. Welcome home. Y bueno, Yorgos también, bienvenido, obviamente, tú ya eres más habitual de la casa. Muy buenas. Y bueno, pues lo primero que me gustaría preguntar, antes de entrar en Devil's Train, nosotros supimos hace algunos meses que Jorge había tenido un problema de salud, había tenido una enfermedad de cierta gravedad. Me alegra verle con buen aspecto y verle contento. Me imagino que las cosas van bien en ese sentido, ¿no? Well, first of all, Jörg, we are very glad to see that you look very fine, in a good shape, because we know that in the past you have had some health problems, so I guess now everything is fine. Yes, thank you very much for taking care about my health. You know, yes, I'm fully recovered by now. Of course, everybody is very happy about it, also me personally. And so we can watch out for the future and still think what life has to offer to me. But I also say for all the people who have anything to do with it, if everybody has thyroid cancer, this is exactly what I had, it's the best you can have. So if you can choose this one. The medicine nowadays is very, very, very far and it's easy to heal. The medicine is very far, you said? Yes, they have like done all these experiences, and when you normally have thyroid cancer, they are like it's a 80 or 90% chance that they can heal it nowadays. You know, there's other cancer, it's only 5% chance or you die immediately. So. Okay. Bueno, antes que nada quiero dar las gracias a todos los fans y a nosotros por preocuparnos por el estado de salud de Georg, y dice que ahora mismo todo parece que está bien, todo está sanado. Y dice que si hay que elegir, si a alguien le toca tener cáncer, y si puede elegir que sea el cáncer de tiroide, porque de lejos es el tipo de cáncer que más se puede controlar y donde más lejos ha llegado la ciencia de medicina para curarlo. O sea, casi el 80-90% de los casos tienen cura, al contrario con otros casos como el cáncer de tumor que antes me había dicho que un amigo suyo lo tiene y que tiene un nivel de un porcentaje de supervivencia de un 100%. Claro, ya comprendo. Bueno, pues magnífica noticia en ese sentido. Y bueno, pues vamos a hablar ya completamente de Devil's Train. Una banda que suena evidentemente muy fuerte, es un grupo básicamente de heavy metal, pero quizá combina muy bien musicalmente lo que es el heavy metal con una base más de hard rock. ¿Cómo llegan a este estilo musical? Un poco hacer la pequeña historia del grupo. ¿Cómo surge Devil's Train? Y bueno, ¿por qué se decantan por este tipo de rock que combina más el hard rock con el heavy? Okay, obviously, this is from what we can hear from the album. This is a band that wants to have a balance between the heavy metal and the elements of hard rock. Could you tell us from the beginning, how did you start to elaborate this kind of balance between heavy metal and the hard rock elements? And blues. And blues too. Well, yeah. It's basically we grew up like that. You know, that's our roots, especially Leah and mine. And the whole idea was born in the brain of Leah, and he had this in mind for a very long time, growing up also with bands like, I don't know, Deep Purple, The Who, Led Zeppelin. Yes, that's where all our faves. Of course, in public we are just known as maybe power metal musicians, but we always had to carry this also in ourselves, and finally he wanted to let that out. He was actually searching for a guitar player, finding it in Lucky, and then they actually, I think it was in 2009 when they actually met you? Yes, exactly, and around October, November of 2009, we got in touch with Leah, and we discussed, exchanging ideas and everything. And we realized that it was, the whole chemistry was very good. Everything was working out fine, and we just did the songs in 10 days or so. It was 10 days? Very fast, yeah. Very good. We are so excited of the result. So things started progressing, very fast, and we liked it. Bueno, pues dice que sus raíces musicales son efectivamente, aunque ellos sean conocidos por su pasado musical más power metal, más metalero,
obviamente sus raíces, cuando ellos empezaron a escuchar música de pequeños, era el hard rock, como Deep Purple, tanto York como Lia, que supongo que es Liapakis, ¿no? Sí, exactly. Okay, so Liapakis, tenemos que decir que es el vocalista de la banda, que toca Mystic Prophecy, y que es también el que dio, digamos, el impulso primero, el empujón para la banda. Bueno, entonces, en el año 2009 fue cuando Liapakis se puso en contacto con Lucky, que es el guitarrista de la banda, y empezaron a intercambiar ideas, y dentro de unos 10 días ya lo tenían casi todo atado y bien atado, como se dice. Ajá, magnífico. Bueno, una de las cosas que también llama la atención del álbum es que, aparte de, bueno, pues de esa variedad un poco de estilos que tiene, esa mezcla de blues, hard rock, heavy metal, es un álbum muy bien producido. O sea, yo lo escucho y sinceramente me gusta el colorido de las guitarras, me gusta la contundencia de la base de ritmo. Tiene un trabajo de producción magnífico. Me gustaría que me hablaran de ellos, quién ha producido el álbum y, bueno, qué ideas han barajado para conseguir ese sonido, ya no tanto a nivel de influencia musical, sino decir, bueno, queremos que suene de esta manera. Well, one of the many remarkable things of the record is the production, and you know, the sound of the drums, the sound of the guitars, the sound overall. So, apart from the influences, what were the things that you had in mind when it came to start the production of the album? What made you say, okay, we want to sound like this and this and this? What things did you have in mind? I think it was already created in Lia's head before we actually started, and as we were like telling before, it was like something like metal influence combined with rock and roll and put blues in it. We definitely needed a modern guitar sound, you know, and put the guitar also very loud in the speakers, and I think the last magic touch we got to this was actually the guy who actually mixed it. And we didn't put like a lot of time into it. You know, this kind of music, either it works or it doesn't. When you then start to experiment too much and still you don't get it, it will never work. So I think all these components were necessary to make it like sound like this. But it was kind of easy to make. This is the sound of the band. If you put our amplifiers and our drums up here in this room, it probably would sound the same, I think. Obviamente, con la experiencia que ellos tienen con sus bandas anteriores, ya tienen cada uno tiene un sonido ya definido en su instrumento. Entonces, el sonido ya venía preparado desde antes, incluso antes que ellos se unieran, se juntaran. Pero dice, el verdadero, digamos, una vez que todos los elementos están bien cuadrados, el secreto está en las mezclas. Es allí donde puedes hacer que el instrumento ya suene bien contundente. Es un tipo de música y un tipo de tocar que si no sale a la primera es que ya no sale. Entonces, como ellos, con el bagaje musical que tienen, la experiencia, enseguida encuajaron, sabían que esto ya iba a funcionar. Dicen, si llevas mucho tiempo intentando sonar algo que no te sale, tocando este tipo de música, es mejor que lo dejes. ¿No? Claro. ¿De dónde viene el nombre de Devil's Train, el tren del diablo? How did you come up with the name? Well, the name was actually pretty self-explanatory of the music, actually. When we first we had the music, we were very excited about it, and see what name comes up, and Lia suggested 3 or 4 names, just stands out by itself. You know, the Devilish Train, the woman on top, you know, the skulls, and comes out of the tunnel of fire. It's just the way the songs are. Bueno, pues es un nombre que evoca esta imagen que tenemos nosotros de heavy metal, ¿no? Habían surgido otros nombres más, pero creo que este nombre, Devil's Train, tenía una imaginaria muy así llamativa, con el tren, con el tren del diablo, con el 666 encima de la locomotora, con la chica, y es lo que pedía la música, efectivamente, es ese tipo de imaginaria, ¿no? de imagen fuerte y llamativa. Entiendo, muy bien. Bueno, pues ya sabéis, tenemos aquí a Liapakis y a George Michael, Devil's Train, excelente álbum que estamos presentando. Hemos escuchado ya Roll the Dice. ¿Qué otra canción les gustaría que sonase? Que elijan otra canción y que nos la presenten un poco. What's the next thing that you would like to sound on Mariskal Rock, and tell us a little bit about the song? What songs should you play next? Yes. Well, let's try Coming Home. We try a little bit of being progressive in a rock and roll biz.
And the lyrics? ¿Y la The historia? lyrics are basically being a soldier in a war, want basically to come home, really, or think about how it would be if he would be coming home and not die. Dice que este tema quizás sea, entre comillas, el más progresivo del disco dentro de lo que cabe, ¿no? Y las letras van sobre un soldado que está en la guerra, está luchando en la guerra y se está imaginando cómo sería poder volver a casa. Coming home, double string.